versículo 22 al 29. Aquí hay una preciosa historia acerca de una intervención divina. Hemos estado hablando los viernes acerca de esos encuentros preciosos y maravillosos con Dios. Y en esta noche quiero compartir esta historia que me impactó tanto, leyéndola esta semana. A principio de semana la estuve leyendo, meditando en ella. Y cuando seleccionaba el tema para compartir esta noche, vino esto a mi mente y yo espero que sea Dios quien nos hable y nos ministre por su palabra. Génesis 31, versículo 22 al 29 dice: Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes. Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estuve leyendo esta palabra y estuve meditando en esta escritura. Y hermanos, creo que todos conocemos esta historia. Todos sabemos un poquito de quién era Jacob, quién era Labán.
Sabemos que Jacob fue el hijo de Isaac, fue el nieto de Abraham. Sabemos que Labán fue cuñado de Isaac, es decir, sobrino de Labán. Y Jacob tuvo que huir a esa tierra porque su hermano había prometido matarlo y destruirlo y hacerle daño. Y entonces Jacob, huyendo de su hermano, se refugió en la casa de Labán. Y Jacob tuvo que huir, llevaba a esa tierra 20 años y tal vez un poco más, porque su hermano había prometido matarlo y destruirlo y hacerle daño. Y sabemos que Labán y Jacob habían hecho un trato. Jacob, no sé si habría decir un negocio, pero habían hecho un pacto, un acuerdo, a esa que Jacob iba a trabajar 7 años poco más por la hija mayor, por la hija menor o la segunda, yo no sé si sería la menor, pero la menor entre Raquel y Lea, y por la hija de bodas no le entregó a Raquel como habían acordado, sino a Lea. Entonces, sin embargo, Jacob trabajó otros 7 años, que era lo que se llamaba la dote, lo que pagaba un hombre al suegro por llevarse hija trabajó otros 7 años, varón, sí, entonces lo que pagaba un hombre. Sin embargo, la Biblia nos dice que él trabajó otros 7 años. 21, varón, 21 años estuvo trabajando por las dos hijas. Ellos, sin embargo, acordaron también el salario para Jacob, otros 7 años. Y según nos dice la palabra, Labán varias veces le había cambiado el salario a Jacob. Entonces, un día Jacob habla con sus dos esposas, con sus siervas, con su familia, sus hijos, y les dice, pues yo realmente ya trabajé por ustedes, ya hice, su papá no me trata lo mismo que antes, así que yo creo que es mejor salir. Ellas dicen, sí, nuestro padre nos ha cambiado, nos ha entregado, nos ha vendido, pues vámonos, según lo que Dios te ha dicho, porque Dios le había dicho eso a Jacob, que se fuera. Entonces, Jacob, sin despedirse, sin avisarle a su suegro, a la mamá, pues él sale de allí. Y es donde la va para alcanzar a Jacob para reclamar. Esa noche anterior Dios se le manifiesta, le habla, no sabemos si él lo vio, lo conoció o lo vio, pero Dios sí le habla y le dice, cuídate de no hablarle descomedidamente a Jacob. Le he puesto el título, un Dios que defiende a los débiles. Aquí Labán pues se había hecho rico, poderoso, en gran parte porque Jacob había estado trabajando con Labán y Dios había bendecido el trabajo de Jacob. Y Labán sabía que la bendición había llegado porque Jacob estaba con él. Aunque por supuesto Labán no conocía al Dios de Jacob, porque él tenía sus propios dioses, los cuales fueron, según nos dice este mismo capítulo, hurtados por Raquel. Entonces, Labán tenía sus dioses, Jacob tenía su propio Dios, el Todopoderoso, Elohim, Adonai, como era conocido hasta ese entonces. En ese entonces no era conocido como Jehová o como Yahvé.
Yo me hacía la pregunta, ¿qué fue lo que tanto le molestó a Labán? Cuando él supo que Jacob había huido, se había ido de su casa. Yo me preguntaba si era que él había perdido su mejor trabajador. No lo sé, posiblemente. Labán estaba disgustado con Jacob porque había perdido su mejor obrero, aquel por quien se había hecho rico y se había hecho poderoso, porque evidentemente la bendición del Señor estaba en el trabajo de Jacob. Pero Dios, que es tan justo y tan misericordioso, se le aparece en sueños, se le aparece a Labán y le habla a Dios con mucha autoridad y con mucha determinación. Y el mensaje es supremamente claro. Cuídate en no hablarle descomedidamente a Jacob. Dios se lo dice, después el mismo Labán lo repite. ¿Y qué es hablar descomedidamente? Maltratar, es tratar injustamente, es regañar, es inclusive amonestar. Y Dios le dice, cuídate de no hablarle descomedidamente. Sin lugar a dudas que Labán traía malas intenciones. Tal vez tenía el propósito de quitarle a sus esposas, a las hijas de Labán, o tal vez quitarle a los nietos, o quizás eh, quitarle el ganado, lo que él había conseguido, y devolverlo pues como él había llegado. Entonces Dios, que es tan bueno, tan justo, le habla, se le aparece y le dice, no lo vas a maltratar, no te vas a pasar con él. Y yo me preguntaba también, ¿qué hubiera sucedido si Labán habla de una manera y maltrata de una manera injusta a Jacob? Yo creo que se mete en un grave problema con Dios. Yo creo que Dios no se queda cruzado de brazos, sino que Dios toma alguna acción contra el mismo Labán. Dios tenía un pacto, por supuesto, con Jacob, no con Labán. El pacto del Señor era con Jacob. Así que para Dios realmente Labán era como un extraño, ¿sí? Digamos que en su momento Labán fue un instrumento. Claro, Dios no necesitaba de ningún Labán para bendecir a Jacob, porque no lo necesitaba. Sencillamente, Jacob va donde su familia, donde su tío Labán, porque su padre lo ha enviado. Isaac le dice, no busques esposa aquí en Canaán, no busques esposa en esta tierra, ve a la casa, a la familia, y busque esposa allá. Y Jacob pues va. Sí, es cierto que Jacob está en un proceso, ¿sí? Jacob está en un proceso. Él está en un proceso de perfeccionamiento. Dios tiene que sacar algunas cositas del corazón de Jacob que todavía están allí. Acordémonos que en Jacob había engaño y muchísimo engaño, había mentira, había trampa. Jacob era una persona que había aprendido a confiar en sus propias artimañas. Lo vemos varias veces haciéndole trampa a Labán, haciéndole trampa a su padre, a su hermano. Lo vemos varias veces y esa era su vida, pero el trato se lo estaba dando Dios, no Labán. Así que era Dios quien estaba formando el carácter de Jacob, no era ningún otro. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros hoy? Que podemos estar en situaciones difíciles, adversas, pero quien está detrás de todo eso es Dios, es el Señor. Y eso en alguna manera tiene que darnos un parte de tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe hasta dónde podemos resistir. La Biblia dice que no ha venido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana,
pero que fiel es Dios, que no dejará que seamos probados más de lo que podemos resistir. Y Dios no nos va a destruir. Dios no quiere acabar con nosotros. Dios lo que quiere acabar es con nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, nuestra desconfianza, con nuestro yo, con nuestra naturaleza. Oí una frase hace muchos años y me la grabé, y es que nunca se ha vencido, se ha roto una vasija en las manos de Dios. Y esto tiene que animarnos y alentarnos a confiar y a descansar en el Señor. Entonces Dios puede utilizar diferentes Labanes, ¿sí? Hablo en sentido figurado. Ese Labán puede ser el jefe, pueden ser los mismos padres, pueden ser los vecinos, un compañero, bueno, alguna autoridad, alguien que Dios está utilizando para formarnos a nosotros. Dios estaba puliendo, si podríamos decir, la vida, el corazón de Jacob. Y había utilizado a Labán, pero ya era tiempo de salir, ya era tiempo de dejar ese Labán, pasar, yo digo tal vez la última prueba, y era antes de encontrarse con su hermano, que ese fue el momento, la víspera fue el momento cuando Dios le cambia el nombre de Jacob por el de Israel. Ya habíamos estudiado un poquito de eso aquí en este lugar. Entonces, no miremos a esos Labán como enemigos. No miremos a esos Labán como con odio, con resentimiento, porque esos Labán han llegado porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha dejado que lleguen a nuestra vida, porque vuelvo y repito, Dios nos está perfeccionando, Dios nos está puliendo a nosotros. Puede ser un proceso doloroso. A mí me llama la atención que Labán en 2 oportunidades en el pasaje que hemos leído le dice a Jacob, ¿por qué me has engañado? Pero es que Labán era también, excúseme la expresión, pero era un viejo mañoso, ¿sí? Y así escribí yo mi comentario en Tiempo con Dios, porque yo pasé por ahí hace días también, en Tiempo con Dios estamos haciendo un poco de Génesis. Y yo escribí, pues ese Labán era un viejo mañoso, resabiado. ¿Por qué no le dice desde el principio a Jacob, no, es que no se entrega la menor, se entrega primero la mayor? Pero después Labán viene y le reclama en 2 oportunidades a Jacob, que por qué me has engañado. Pero ¿quién era Labán para reclamarle a Jacob? Pero sin embargo, yo veo más allá de un Labán, yo veo la mano de Dios. Yo veo al Señor formando y perfeccionando a Jacob. Y así lo puede estar Dios haciendo con nosotros. Perfeccionándonos, puliéndonos. Sí, un día un hermano me dijo, es que nosotros somos como piedrecitas preciosas, pero en bruto. Sí, y usted ve una piedrecita en bruto y no tiene ningún atractivo, parece un pedazo de vidrio, un pedazo de piedra, ¿sí? Pero cuando empieza a ser pulida y a través de ese proceso es cuando ella muestra todo lo precioso que hay en ella, lo que ella misma contiene. Así es también el cristiano va en un proceso de disciplina, de formación, ¿cierto? Y Dios nos está puliendo, Dios nos está haciendo a la imagen, la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento, al Hijo de Dios, a un hombre semejante a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el modelo. Entonces Dios, yo creo que Él ve, y hablo en sentido figurado, Él ve a Jesús y nos ve a nosotros y dice, no, a este todavía le falta, ¿cierto? Y vuelve otra vez y ve a nuestro Señor Jesucristo y nos ve a nosotros y dice, no, todavía le falta. Y empieza Dios a pulirnos y a pulirnos y a pulirnos, ¿cierto? Entonces nos va enseñando en humildad, en amor, en sinceridad, bueno, en tantas cosas que necesitamos nosotros aprender. Es un proceso disciplinario que Dios lo está haciendo, y lo está haciendo Él directamente. Usa a un Labán o a otro Labán o al que sea para cumplir su propósito en medio de nosotros. También me llama mucho la atención cómo Dios interviene, ¿sí? Varias veces en la vida de Isaac, en la vida de Abraham y ahora aquí en la vida de Jacob. Terceros que están próximos a hacerle daño
a Abraham o a Isaac o a Jacob, Dios interviene en sueños y hace alguna cosa para que el plan que Dios tiene no se vaya a perder. Esto me habla de que Dios tiene muchos recursos. Y yo me preguntaba cuántas veces gente ha venido con malas intenciones contra nosotros, pero el Señor no se lo ha permitido. ¿Sí? Dios no se lo ha permitido y tenemos que decir, Señor, muchas gracias. ¿Cuántas veces ladrones han querido venir a robarnos, a hurtarnos y Dios los ha confundido? ¿Cierto? Yo me imagino cuando estemos en la presencia del Señor, de pronto el ángel que Dios envió para que nos guardara y nos cuidara a nosotros, nos podrá decir y nos irá a decir, bueno, Hernando, o cualquiera de nosotros, o cualquiera en cualquier lugar del mundo, va a decir, Dios me envió para que te cuidara. Y un día venía un hombre, venía alguien con malas intenciones. Venía un carro para estrellarte, para acabarte, pero Dios me envió y te guardé, y yo tendré que darle la gloria y la honra. Yo me imagino, ¿sí? Porque hay cosas que ahora no son conocidas. Muchas cosas los mismos patriarcas no las supieron, las sabemos hoy porque fueron escritas 400, 500 años después y quedaron y han trascendido a través de los tiempos y nos han llegado a nosotros. Entonces yo me imagino que, bueno, o algún día, en algún momento, Dios dirá, bueno, yo también los guardé, cuidé. No sé cómo será eso. Vamos a tener la eternidad para oír todas esas historias preciosas y para exaltar el nombre del Señor y darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, estimados hermanos, yo veo cómo Dios interviene, cómo Dios está actuando, porque Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Y es donde yo digo, Señor, no le permitas al enemigo tomar parte ni acción contra nosotros, contra la iglesia. ¿Sí? Triste y lamentablemente tengo que decirlo porque mis oídos han oído de algunas personas, quieren ver la iglesia acabada, quieren ver la iglesia diezmada, destruida. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y como el apóstol Pablo lo dijo, que sufría persecuciones de los de adentro y de los de afuera. ¿Sí? Triste y lamentablemente es así. Gente que se llama cristiana, gente de adentro quiere ver la iglesia destruida y se alegran que porque una familia no está, porque se va, que porque alguien no viene, se alegran. Y yo digo, Dios mío, no, Señor, yo por lo menos de mi parte no. Si una persona se va, yo he orado, yo he llorado, yo le he clamado a Dios, ¿sí? Porque uno lleva eso en la sangre, en el corazón, en la vida de uno. Uno lo lleva y yo lo sufro. Yo sufro y yo esta mañana, por ejemplo, yo le decía, Señor, a mí me duele, Señor. Yo no morí por ellos. Y yo le decía, Señor, no son míos, son tuyos, es tu pueblo, es tu iglesia. Y a mí me duele, Señor. Pues uno sale y se consigue un trabajo y algo se pondrá a hacer. Pero creo que Dios no se ha equivocado donde nos ha puesto para trabajar, para servir, para interceder, para clamar. Entonces, no le vamos a dar gusto, no le vamos a dar gusto. Lo otro que yo veo aquí también es que Labán se cree con derechos para venir a maltratar a Jacob. Labán se cree y él le dice, hay un versículo, poder tengo en mi mano, es que le dice, el versículo 29, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre, mire, él no dice mi Dios, sino el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. El Dios de tu padre, pero el Dios del padre de Jacob era el mismo Dios de Isaac y el mismo Dios de Abraham y el mismo Dios que nosotros adoramos hoy. Entonces le dice, poder hay en mi mano para haceros mal. Labán se creyó con derechos. Labán creyó que porque él era mayor, que porque él podría ser el papá de Jacob, podría venir a hacerle daño. ¿Sí? Y Dios lo reconviene, no digamos lo exhorta, sino que inmediatamente lo detiene, lo para de una vez y le dice, cuídate de no hablarle mal a Jacob. Y esto también a mí me enseña que nosotros tenemos que ser prudentes cuando hablemos contra nuestras autoridades, ¿sí? Sea la autoridad que sea, tenemos que ser prudentes.
¿sí? Sea nuestros padres, sea la autoridad en la calle, ¿cierto? Sea en la iglesia. Yo les digo, yo tengo temor de hablar mal contra algún pastor o de los pastores que nos antecedieron. A mí me da miedo, a mí me da temor, ¿sí? De hacerlo, porque de alguna manera, pues ellos fueron ungidos de Dios. Y yo veo que David, a pesar de que Saúl estaba tan equivocado, tan errado, pero David no se atrevió a levantar su mano contra Saúl. Y él decía, ¿cómo voy yo a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Saúl estaba mal, Saúl estaba supremamente equivocado, estaba apartado, ya Dios se había apartado, pero David ni siquiera por eso se atrevió a levantar palabra, maldición o a levantar su mano contra Saúl. Saúl quería matarlo, pero David no lo hizo. Y yo creo que nosotros tenemos que respetar la autoridad, sea la autoridad que sea, puede estar equivocado, puede estar mal, pero creo que merece un respeto. Así está equivocado, pero la autoridad, creo yo, merece un respeto. Entonces, puede que en el caso de nuestros pastores, los hermanos que vinieron y trabajaron como eran nuevas, eh, sí, algunos de pronto no tuvieron estudio, el estudio que Dios nos ha permitido tener a nosotros. De pronto no tuvieron cosas que nosotros pudimos tener o viajar o lo que sea, pero ellos merecen un respeto, ¿cierto? Y la autoridad merece un respeto. Y entonces la Biblia dice que no hay autoridad que no haya sido puesta sino de parte de Dios, y las que por Dios están, Dios las estableció, ¿cierto? Entonces, vemos cómo Dios, de qué manera tan preciosa, defiende al débil, defiende al, al desprotegido. Jacob, por supuesto, él se sentía mal. Él no iba a pelear contra Labán, porque él no iba a pelear contra Labán. Pero eh, eh, Dios, que es un juez justo, él intervino y lo hizo en un momento muy oportuno. Así termino diciéndoles, confiemos en Dios. De aquí en adelante, creo que de Labán no se vuelve a mencionar nada. Después de este capítulo, si mal no recuerdo, no se vuelve a hablar más de Labán, ¿sí? Él viene buscando sus dioses, pero nunca más. Mientras que de Jacob y de la descendencia y del pacto con Dios, sí hay memoria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, confiemos, descansemos en el Señor, porque Dios es juez, es justo. Dios en su momento, como dice la palabra, os digo que pronto les hará justicia, ¿cierto? Os digo que pronto les hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque de la manera que tú interviniste, Señor, para guardar, para proteger, para librar a Jacob, tu siervo, Señor, a pesar de todos los errores que Jacob tenía, a pesar de todos los engaños, de lo mentiroso que él era, lo tramposo que él era, pero tú lo cuidaste, Señor. Tú elegiste a Jacob no porque él fuera perfecto, no porque él fuera el mejor, Señor, porque en tu misericordia así lo decidiste, Dios. Rey de reyes, Señor de señores, también defiéndenos a nosotros, no porque seamos lo mejor, Señor, porque tu palabra dice que has escogido lo más vil, Señor, aún lo que ha sido menospreciado, tú lo has escogido, Señor. Dios Todopoderoso, ¿cuántas veces nos has guardado? ¿Cuántas veces nos has protegido, Señor? ¿Cuántas veces, Dios Todopoderoso, has enviado a tu ángel para que acampe a nuestro alrededor y nos defienda, Señor? Sin lugar a dudas, muchas, muchas, muchísimas veces, precioso Salvador, y por eso te damos gracias, Dios. Gracias también por esos Labán que usa, Señor, para pulirnos, para perfeccionarnos. Gracias por esos Labán, Señor, que muchas veces nos humillan, nos hacen doblar nuestra rodilla, poner nuestra rodilla en tierra, Señor. Pero vemos tu mano detrás de todo esto, Señor. Vemos tu propósito, Señor, formando el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor. Gracias por utilizar las circunstancias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por
porque nos amas, Señor, porque nos has escogido y nos has rescatado. Por eso te bendecimos y te damos gracias, preciosísimo Salvador. En tu nombre santo. Amén. Felipe.